programa Y de era un la candidato edición. no vendible. ¿Quién no Una era de no las vendible? cosas, Balaguer. No era vendible. No. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes vender a una persona que es ciega, que tiene tantísimos años, que tiene un historial? Como Balaguer estaba sentado, agachado, él fue y lo enderezó. Y lógicamente la acción eso fue una anécdota preciosa. Pérez y Pérez creo que Pérez y fue. Pérez. Sé que fue uno de los militares que iba a accionar y Balaguer lo paró. No. Él sabe lo que hace. ¿Es posible vender a un candidato como Balaguer en estos tiempos de ahora? ¿Usted cree que las elecciones del 19 de mayo están decididas? Señor Saba, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no? Un placer recibirle y sobre todo para poder conversar de estos temas que nos han estado llamando la atención en las últimas semanas en el listín, en nuestra sección de cara al elector, que hemos estado, claro, entrevistando a candidatos, pero también nos ha surgido la idea de ver a los estrategas y a los creativos publicitarios que están detrás de los comerciales. Y vamos a empezar inmediatamente con usted. Usted tiene una experiencia muy buena en 1986. A la orden. En el regreso del doctor Joaquín Balaguer, y quisiera que usted me cuente primero cómo llega a esa campaña electoral del doctor Balaguer. Sí, cómo no. Primero, gracias por la invitación. Un gusto para Listín nosotros. Diario es mi casa. Pues, en esa ocasión, había una campaña que estaba en el aire muy interesante que la había creado Ramoncito Díaz. Okay. Gran creativo dominicano, el hombre de pam, 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 pim, 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 pam, pim, pim. Ramoncito es un creativo musical inolvidable, un maestro de la publicidad. Pero en ese momento la campaña que estaba en el aire decía, Balaguer prometió y dio, que era una campaña de su imaginación, de su talento, de su creatividad, producida y creada por él. Llegó un momento en que el pueblo empezaba a decir de esa campaña y a repetir la frase, Balaguer prometió y dio palos. Entonces empezó a ser negativa. Claro. Se revirtió, digamos. El resultado empezó a ser negativo y se reunieron con Ramoncito, Jacinto Peinado, Selman, que era el que manejaba en ese tiempo parte de la publicidad, gran directivo, alto dirigente del Partido Reformista, y le hicieron hincapié de que debían revisar eso. Jan Zuni, el asesor venezolano en ese entonces del Partido Reformista, hizo una investigación y encontró que sí, que estaba dando problemas esa frase y que había que buscar estratégicamente otro canal, otro medio, otra expresión u otro tipo de comunicación para continuar con la campaña de Balaguer en el 86. En ese momento Balaguer estaba debajo de las encuestas. Balaguer estaba compitiendo fuertemente, pero empezó a perder puntos por el comentario del pueblo sobre la campaña. La oposición, los creativos de la oposición inteligentemente revertieron el asunto. Entonces Selman, no sé por qué razón, pensó en mí, quién me recomendaría, y me llaman. Me llaman y me preguntan qué yo opino. La reunión fue con él, con Jacinto y con Jan Zuni. Y yo digo, bueno, señores, yo no he visto ninguna investigación ni ninguna base para yo opinar, pero así, a la tonta, a la loca, al azar, y basado en las experiencias, lo que uno está viviendo, yo pienso que Balaguer es altamente apreciado por sus construcciones, por las obras, por las infraestructuras que tanto se menciona como que es el bastión, la cara del gobierno. Su legado, digamos. De Joaquín Balaguer, lo que había dejado, su legado. Jan Zuni me dice, es interesante porque en encuestas que hemos hecho así rápidamente en grupos focales, se habla mucho del elemento de estructura. ¿Qué usted propone? Bueno, lo primero es, si ustedes aceptan que yo le haga una propuesta de una campaña, me dijeron que sí, que lo hiciera, que no tuviera problema, y la hice sobre esa base, y fui el creador de esa frase que se llama, eso lo hizo Balaguer. Ya Ramoncito Díaz estaba fuera, básicamente del panorama reformista, porque había tenido disgustos con Jacinto Peinado. Quiero dejar claro que el disgusto no empezó básicamente por la campaña. Quizás le hubiera seguido con ella si hubiera aceptado modificar el tema, que no aceptó,
pero también estaba el hecho de que él había sido quien había alquilado el local donde estaba la oficina reformista de la campaña, se llamaba Oficina Técnica de Campaña, OTCA. Y Ramoncito, habiendo alquilado ese local, el de Trío Publicidad, de su propiedad, no se sentía a gusto con que ahí se estuviera fumando, tirando cigarrillos en la alfombra, y eso empezó a crear disgusto también con Jacinto. A final de cuentas, cuando presenté la campaña, a Janssen le gustó y definitivamente se puso en práctica. Y me dijeron, ¿usted puede escribir algunos comerciales? Y yo sí, y recomendé, y eso me lo aprobaron también, utilizar al personaje que Ramoncito había creado, Chencho. Ya el personaje estaba creado. Creado, sí. Lo creó, el concepto lo creó Ramoncito Díaz, pero el personaje lo vistió, le dio forma un gran actor dominicano que era productor llamado Camilo Carrao. Entonces, ese personaje estaba muy pegado. Okay. La gente lo mencionaba, pero ya lo estaban mencionando en forma negativa por la expresión de Balaguer prometió y dio. Cuando sale aquella campaña de eso, lo hizo Balaguer, que en mi storyboard, mi diseñador lo dibujó con el dedito moviéndolo hacia abajo. Eso también gustó muchísimo. Somer Carbucia, en ese tiempo productor y director de Telecentro, director de producción de Telecentro, un gran director de cámaras, se hizo cargo entonces de tomar mis ideas y llevarlas a televisión. Okay. Entonces, con mis textos y la dirección de producción de Carbucia, de Sommer, pues hicimos una serie de comerciales. En esos comerciales inclusive yo utilicé cambios de expresiones. Por ejemplo, Juan Marichal, el reconocido pelotero nuestro, y Julián Javier, otro reconocido pelotero nuestro de San Francisco de Macorís, participaron conmigo en una idea diferente a eso lo hizo Balaguer. Fue simplemente utilizando el concepto de eso hizo Balaguer, enseñando el Centro Olímpico. Okay. Las instalaciones deportivas. Exacto. Metimos la idea de eso lo hizo Balaguer, pero lo combinamos con una expresión de Marichal que decía, tenemos que pichar con Balaguer. Así. Y en el momento que moví el brazo lanzando, salía la bola con la imagen de Balaguer. O sea, fue una combinación de ideas, pero el eje central de la campaña era eso. Eso lo hizo Balaguer. ¿Cómo se llega a la decisión de armar un spot publicitario? ¿Qué cosas hay previas a eso? Como un creativo dice, me voy a ir por esa línea. Excelente pregunta. Eso es parte del trabajo que la gente no conoce. Sí. Antes la gente ve lo que sale en los medios. Pero no, y a veces creemos que es una divinidad que tiene el creativo, que está un día sentado en su casa y se imagina algo, pero no que hay una investigación. Hubo una época, en los principios de la publicidad, en que había frases célebres que salían del ingenio de un creativo. Yeah. René Rico Bermúdez era famoso creando frases interesantísimas. Iván García, o sea que Rafael Vázquez, había muchos creativos, Efraín Castillo, que eran maravillosos. Efraín todavía sigue creando muchas cosas muy buenas, pero que eran maravillosos en la concepción de temas, de lemas de campaña. Okay. Pero a medida que se fue desarrollando la mercadotecnia como eje de central de las campañas, entonces las campañas se producían y deben producirse todavía se producen en base a investigaciones, a estudios, a sondeos. ¿Cómo percibe la gente a este candidato? ¿Cómo persigue a la oposición? Se hacen grupos focales, se hacen pruebas ciegas, donde se mide lo que la gente está diciendo, lo que la gente está comentando. En el caso del candidato tuyo, para defender lo que se dice en contra, y de lo que dice a su favor, aprovecharlo. Y así por igual de la competencia. Las campañas nacen esencialmente de investigaciones de mercado. De investigaciones de mercado. Dependiendo de lo que se levante ahí. Fundamental. De lo que sale ahí, de lo que la gente expresa, la gente opina, de lo que la gente considera, de cómo se percibe, inclusive uno u otro candidato, es que el creativo entonces empieza a producir ideas. ¿Quién es Ramoncito Díaz? Ramoncito Díaz, como te dije al principio, es un gran creativo, históricamente un genio de la publicidad dominicana. Una persona que, aparte de ser muy inteligente, muy hábil, tocaba guitarra. Sí. Era músico, cantaba. O
se interpretaba, y él tranquilamente te creaba un jingle, un ratito, como te mencionaba, Pan Pepín, excusa que te menciono una marca. No pasa nada. Perfecto. Pan Pepín, él le creó un anuncio que duró 7 años en el aire, y que la gente lo repetía, que era Voz Populi. Pam, 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 pim, 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 pam, pepín, pam, pepín. La rica, llega, pam, pepín, pam, pepín. Ese, como muchísimos más, Ramoncito fue alguien que con una rapidez increíble producía un comercial. Tuvo una agencia, tuvo asociado con personas que manejaban ya más el contacto con el público, creo que con Brinio Díaz. Okay. Con personalidades así, y hacían un equipo, Trío Publicidad, viene el nombre de Trío de 3 socios, uno de ellos Ramoncito Díaz. Él se alimentaba de las informaciones que este equipo le daba y él las convertía en comunicación publicitaria. Tenía un gran ingenio. Ramoncito Díaz ha sido el maestro de muchos de nosotros, y Edil lo fue mío. Yo no lo conocí en vida tan de cerca, okay, pero conocía su trayectoria y me alimentaba con su trabajo. Me gustaba muchísimo. Don Chencho es probablemente la figura más recordada o reconocida de las creaciones de Ramoncito Díaz, amén de las canciones, amén de un montón de anuncios más. Pero ¿qué de particular tenía Don Chencho para que impactara tanto en esa campaña del 86? Muy bien. Don Chencho es el producto del pueblo. Don Chencho es un personaje. Antes de ahí, sí. ¿Qué pasaba en el país en el 86? ¿Cuál era la situación que estábamos viviendo? Para tratar de entender un poco por qué Don Chencho impactó tanto. Mira, el impacto de Don Chencho no era por lo que estaba pasando. Okay. Es porque el público estaba acostumbrado y le gustaba verse reflejado en los comerciales. Entonces Don Chencho era más la figura que representaba al pueblo, al hombre de campo, al hombre común. Entonces, era muy dado en ese tiempo que tú hicieras un comercial o hicieran comerciales de spot de televisión para campañas publicitarias basado en situaciones del pueblo, un tipo montado en un autobús, una guagua peleando con otro, bla, bla, bla. Una gente en el campo que salía con una expresión típica del hombre de pueblo. De ahí después nos vemos. Cosas así por el estilo, que la gente se familiarizaba con ella. Entonces Ramoncito Díaz utilizó ese recurso y lo utilizó con varios candidatos. Okay. Lo utilizó también, creo que con Jacobo Magluta, que ya con otro nombre, un personaje muy parecido a Don Chencho. ¿Por qué? Porque al pueblo le gustaba y gustó el personaje que creó para Jacobo. ¿Por qué? Porque a la gente le gustaba mucho porque se identificaba con el personaje. ¿Qué hacía ese personaje? ¿Qué tenía un nombre, ¿verdad? Vestía como un hombre común y corriente, con un sombrerito de campo. Chencho es un nombre artístico de ese personaje, pero ¿quién era el personaje? ¿Quién era el actor? Era un señor oriundo de San Cristóbal, de la Loma de San Cristóbal, que participó, me imagino, que en un casting o algo así, y fue elegido porque se parecía mucho al hombre rústico del pueblo. Okay. Chencho obedecía más que todo, en la creatividad de un Ramoncito Díaz, a la respuesta del pueblo ante su propia identificación, su propia identidad. Yo quiero ser como ese señor que está ahí. Pasa diferente en la publicidad comercial. Okay. Pasa diferente. ¿Cuál es la diferencia que hay? Vamos a ver. Sí, porque en publicidad política, que el nombre real es propaganda, lo que se usan son personajes similares al pueblo, muy parecidos al pueblo. En la comercial tú buscas ideales, aspiracionales. Tú buscas el sueño. Sí, la aspiración de la gente. Exactamente. Se llaman así mismo campañas aspiracionales. Tú pones una campaña de un cigarrillo famoso, bla, 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 y lógicamente tú buscas un Adonis. Sí, a un James Bond para que fume. Y a una preciosa dama al lado de recibiendo el humo y agradablemente oliendo ese sabor tan hermoso de esa marca. Pero ya eso es la publicidad comercial porque es aspiracional. En la propaganda se usa mucho el concepto de identificación con el pueblo. Okay. Debo mencionarte que tú hace un ratito me mostraste un par de comerciales. Sí.
Y si tú observas bien, los dos personajes, uno representa a uno de una clase social diferente al de la otra. Sí, totalmente. Hay un señor con barbas en una campaña determinada hablando de un candidato y ese lo hace con una propiedad que luce un intelectual. Ese es un anuncio dirigido a ese sector. ¿Qué significa eso? Que en ese sector hay una posición que conquistar adversa a lo que se dice o se hace y hay que usar un personaje que se identifique con ese sector para convencer a esa gente de que no es lo como él piensa, que esto es así. Igual que en el otro comercial, es una persona disgustada por un daño que han hecho a su partido, que le han apagado el hacho, para mencionar un detalle. Sí, lo vamos a poner en el símbolo del PRD. O sea, ese señor, ¿qué hace? Sale con una expresión defendiendo a su candidato, diciendo, hay que seguir con Leonel, por ejemplo. Esa es la idea de la estrategia creativa. Una es la comercial, que es aspiracional, pero la otra es identificándose con el pueblo. Yo soy tú, tú eres yo, somos iguales. Eso pasó con Don Checho. Y finalmente, ¿qué pasa en el 86 en las elecciones? Se gana con la campaña de eso, lo hizo Balaguer. Pero no sé si es gracias a mí, si es gracias a la estrategia, si es gracias a que el candidato era preferido o no, pero siempre influye la campaña. La campaña es un recurso importante, pero es un recurso más de lo que debe utilizarse en propaganda política. Balaguer gana esas elecciones a Majluta, ¿verdad? Sí. Evidentemente por también por el tema de la era un candidato no vendible. ¿Quién no era? Una de las cosas, Balaguer. No era vendible. No. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes vender a una persona que es ciega, que tiene tantísimos años, que tiene un historial? O sea, la estrategia para venderlo, que parte de Jan Suni eran muy buenas. O sea, ¿qué había que hacer? Mostrar a Balaguer lo menos posible. Lo menos posible. Lo menos posible. ¿Quién era el protagonista de la campaña? Chencho. Claro. No era Balaguer, era el personaje de Chencho. O sea, salía más. Y en manifestaciones públicas, por ejemplo, tú veías que el jefe de campaña, el activista de campaña, cogía a Don Chencho, lo ponía en un camión y todo el tiempo era señalando. Eso lo hizo Balaguer, y señalando edificios, eso lo hizo Balaguer. O sea, no estaba Balaguer en el camión como nuestros candidatos hoy día, que tienen la edad suficiente para montarse en una jipeta o en un camión y navegar por las calles nuestras. En ese tiempo Balaguer no podía hacer nada de eso porque estaba recluido de salud inclusive. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó hacer una foto de Balaguer con Reyes Vélez, recientemente muerto, un gran fotógrafo nuestro. Y Reyes, que era muy agresivo, no pensaba mucho la cosa para hacerla. Como Balaguer estaba sentado, agachado, él fue y lo enderezó. Y lógicamente la acción eso fue una anécdota preciosa. Pérez y Pérez creo que fue. Sé que fue uno de los militares que iba a accionar y Balaguer lo paró. No, él sabe lo que hace. Balaguer era muy receptivo a todas estas cosas. ¿Y Balaguer, por ejemplo, veía estos comerciales que ustedes preparaban, estas ideas publicitarias, o sencillamente había un equipo que se encargaba de eso? Había un equipo. Un equipo que presidía Jacinto Peinado desde el canal que él había comprado junto con, tú lo mencionaste ahorita, con Guaroa. Con Guaroa Liranzo. Había comprado un canal, Telecentro. Canal 13, sí. Que se instaló, dicho sea de paso, en lo que era en ese tiempo el cine élite. Y desde ahí se dirigía. Luego se incorporó alguien que aportó mucho, porque tenía mucho que decir, que era Fran Jorge Elías. Sí. Fran Jorge Elías acabó siendo mi especie de supervisor, la persona que se reunía conmigo a ver las ideas. Yo le presentaba las ideas a ellos. No creo que nunca esas ideas llegaron a Balaguer. Ellos tenían el poder para aprobar y rechazar. Y como todo se hacía, y lo hacía el canal, en la producción televisiva, Somer Carbucia, que en ese tiempo era el director de producción, era que dirigía los comerciales, los spots que yo creaba. Básicamente, Balaguer estaba más ligado al discurso político. ¿Okay? Y
Y al tema los asesores de comunicación aprobaban sin tener que esperar su apoyo. Sabía que lo tenía. ¿Es posible vender a un candidato como Balaguer en estos tiempos de ahora? Sí. Sí. En este y en cualquiera. A ver. Si se logró con Balaguer en ese tiempo, se puede lograr con cualquiera en este tiempo. Todo depende de la situación, de las circunstancias y de las estrategias como se manejen. O sea, a veces lo importante no es que el producto sea bueno, sino que sea bien vendido. Yo recuerdo que en una ocasión, mi gran maestro de la publicidad fue Freddy Ortiz. Okay. Y yo recuerdo que Freddy Ortiz decía siempre como lema, lo importante no es lo que tú eres, sino lo que el otro crea que tú eres. Entonces eso es una estrategia, una forma de vender las cosas que funciona. O sea, ¿qué tenía Balaguer que ofrecer? Lo que había hecho. ¿Qué tiene un candidato hoy día que ofrecer? Lo que ha hecho. O sea, claro, si tú te fijas, por ejemplo, en los debates que han habido en estos días, yo sé que este es un programa atemporario, temporero, pero basado en eso, tú sabes cuando un candidato es bien asesorado o no. Okay. Y si tú me permites hasta mencionar nombres. Sí, adelante, siéntase libre. Te puedo decir que en el debate de los 3 candidatos de Santiago, hubo 2 que se llevaron el show. Sí. Pero hubo uno que se quedó muy corto, que a legua se vio que no tuvo un gran asesor, que no se preparó para eso. O sea, no importa lo que tú seas, es como tú te vendas, como tú te proyectes, como te dejes ver. Eso es. Pasó. Sí. Pasó con alguien que conocemos muy bien. Por ejemplo. Con Chávez. Con Chávez pasó. Chávez era un militar no realmente muy querido por el pueblo. Inclusive tenía unas costumbres, unas ademanes, una forma de vestir, una forma de comportarse que no era la ideal para un candidato. Sin embargo, nuestro Rafael Céspedes lo convirtió. Llegó a ser su asesor. La historia no viene al caso de cómo llega, pero sí llega a serlo. Y de lo menos que hizo Rafael fue cambiar hasta su forma de conducirse ante la gente, de saludar, de vestirse, de expresarse, de cómo sonreír. O sea, no era solamente la comunicación publicitaria, era su propia imagen. Él le cambió eso. O sea, un asesor influye en el candidato si se deja llevar. A mí me tocó una ocasión, en este caso no voy a decir nombre porque acabé peleando con el candidato, pero me tocó... ¿Está activo el candidato todavía? Sí, okay. Y dirigiendo un partido. Dirigiendo un partido, ok. Me tocó que en una entrevista yo le dije, mira, en una reunión que tuvimos, por favor, quítate ese anillo. Pero ese anillo es bonito. Sí, pero ese anillo vende una imagen negativa tuya. Voy a usar la expresión, pareces un Dominican York, y en este momento eso no es muy bien recibido. Es como si tú salieras con una serie de cadenas, tú no vas a ser pelotero, ni vas a batear en un estadio. Tú vas a ser candidato, tiene que ser la imagen, el reflejo de lo que otros quisieran que su presidente fuera. Pues excúsame, yo mi anillo no me lo quito. Digo, pues te quitaste del medio al asesor, nos vemos. No voy a mencionar qué fue, pero... No pasa nada, está bien. Yo tengo un recuerdo, en la campaña del año 2020, cuando pasó la campaña que ganó el presidente Abinader, yo vi un programa que hizo su equipo de estrategia, básicamente comentando las claves de la victoria y todo aquello. Y en un punto, el asesor principal, el señor Mauricio de Bengoechea, decía que él contrató a una asesora de imagen mexicana. Y que esa persona lo primero que hizo cuando llegó al país fue ir al closet del candidato. Y a mí, que fue al closet del candidato, a la habitación, y le sacó todas las camisas de rayas que el candidato tenía y se las botó todas. Y que le botó también todas las chaquetas grandes que tenía. Y empezó a comprarle chaquetas más ajustadas, colores más pasteles y eso. Y era cierto, yo había cubierto la campaña del 2016 y Abinader en el 2016 se vestía así. Se vestía con mucha camisa de rayas, se vestía con un chaco... Eso es una acusación, ¿eh? No, para nada. No, para nada. Creo que aprendió. Pero es verdad. Creo que aprendió. Y luego en el 20 la imagen es totalmente diferente. Dejó de utilizar corbata, por ejemplo. Comenzó a utilizar las camisas blancas, las chaquetas azules.
Más informal, pero bien vestido. Pero bien vestido. Pero bien, un poco más estilizado. Y ellos comentaban, la asesora y que de hecho, seamos francos, a ver, Abinader tiene una imagen estilizada de per se. O sea, es él aprovecha esa condición porque es un hombre bien parecido, claro, bien vestido, con una costumbre de vestir elegantemente. Sí. Y sabe cuándo quitarse la corbata y cuándo ponérsela. Claro. Sí, hasta salir con manguita corta o mucha cabana. Eso depende mucho de las circunstancias en el momento que tú estás. Yo recuerdo aquellos anuncios que hizo Danilo, que eran anuncios indirectos. Cuando saltaba un charquito, un río para pasar, óyeme, se podía dar un matazo. No, el matazo no importaba que se lo diera. Él volvía otra vez. Si se daba el matazo, eso no salía en prensa, porque esa foto no la mandaba. Esa foto era la que mandaba era la que él saltaba, y saltaba felizmente, y salía felizmente de aquel atolladero. Pero ¿qué significaba aquello? ¿Qué estaban vendiendo? Que él iba a todos los sitios, que se juntaba con el pueblo. Que era una persona cercana, que era una... Y le funcionó durante un tiempo, ¿verdad? Sí. Durante mucho tiempo funcionó. Danilo fue un gran estratega y es realmente un gran estratega. Sí. No. Y el caso de 96, Danilo debería sentarse en algún momento aquí para comentarnos un poco de esa victoria del 96, porque fue en gran parte de su responsabilidad por muchas de las cosas que hizo. En el 86, y permítame que vuelva hacia atrás. ¿Cuál era la campaña que tenía Magluta frente a Balaguer? Ya conocemos muy bien lo que hacía Balaguer con Don Chencho y esto, pero ¿qué tenía Magluta para enfrentar a Balaguer en ese caso? Lamentablemente mis 75 años de edad me impiden recordar. Yo he sido profesor muchos años, universitario, y he usado mucho esos elementos como ejemplo para ilustrar. Pero han sido tantos que de verdad ya yo ni los recuerdo. Lo que sí recuerdo, y hasta me río de ello, es que creo que el asesor de Magluta en ese tiempo era Freddy Ortiz. ¿Ah, sí? ¿Su maestro? Creo. Exactamente. Eso es lo cómico, que era mi maestro. Yo no me enteré porque Freddy siempre ha sido muy discreto. Yo no lo soy tanto. Pero Freddy siempre fue muy discreto y manejaba esas cosas. Pero Freddy fue un asesor de Magluta muy cercano. Pero también creo que lo fue de Jacinto Peinado. ¿Ah, sí? Sí. Eso es una buena pregunta. Los creativos, los asesores de campaña, sobre todo en términos comunicacionales, ¿tienen líneas que no cruzan? Es decir, yo trabajé con este candidato, no voy a trabajar con aquel, o se entiende dentro del sector que es un trabajo profesional, que quien te contrate... Si te respondo, te lo responderé en mi estilo. Por favor. ¿Qué es un publicista? Es una puta. Ya. ¿Quién da más? Es una pública subasta también. ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién me llama? Nosotros somos profesionales de la comunicación publicitaria y como profesionales nos ofrecemos a brindarles el servicio a quien nos los pague. Claro. Y a quien lo pague bien, ¿verdad? Claro, y se paga muy bien. Pero también tú tienes tus aspiraciones, tienes tus ideales, tienes tus candidatos favoritos. Yo tengo el mío. Yo no me metí en campaña política, inclusive no debo, por razones de salud, estar en muchas actividades. Pero realmente, si a mí me tocara en este momento ser contratado o intentaran contratarme, yo rechazaría muchas ofertas. Las ofertas, si no fuera el candidato que yo quiero. ¿Qué usted quiere? Porque yo quiero que ese candidato sea el ganador. A propósito de eso, que yo no quería traer el tema, pero usted lo ha puesto, el tema de los candidatos actuales. Yo le hice una pregunta al señor Céspedes cuando lo entrevisté y se la hago a usted. ¿Usted cree que las elecciones del 19 de mayo están decididas? Si se basa en mi preferencia, sí. No, claro, eso es un criterio, en base a su criterio. En serio, sí. ¿En serio? Sí. Por lo menos la presidencial. La presidencial. Yo creo que sin ser arribista y sin ser triunfalista, siendo muy objetivo, yo creo que hasta en primera vuelta el candidato al que me refiero gana, sí. En cuanto a la parte ya senatorial, ahí el pleito es un poquito más casado. Como eso no. Va a ser más reñido. De todas formas, eso es en cuanto al distrito, a la capital. En el interior no sé decirte mucho. No, pero en cuanto a Santo Domingo, yo pienso que va a ser un poco reñido.
Pero en cuanto al presidente de la República, perdón, tengo que estornudar. Abinader. Perdón. No importa, no se preocupe. ¿No lo oíste? No escuché nada. ¿No escuché oíste nada? el estornudo? No, para nada. No. Pero ahora le pregunto al profesional. Faltando menos de un mes, ¿hay posibilidad de que con una buena estrategia, una buena campaña publicitaria, eso se pueda revertir o eso sencillamente es imposible? Hay dos cosas. ¿Cuándo es imposible revertir un escenario? Hay dos cosas. Primero, no son inválidos emocional ni mentalmente los candidatos. Okay. O sea, están bien asesorados. Para ganar se necesitan dos cosas. Una, hacer un buen trabajo, y dos, que el otro lo haga mal. Okay. O sea, es necesario que haya una metida de pata. No creo que en este momento hayan esas posibilidades. No lo creo. Yo creo que todo está decidido ya. Han habido ocasiones, elecciones en el mundo, inclusive, que un día antes se decide la elección. Aquí no creo que estemos en esas condiciones. Yo creo que aquí está muy definido, muy polarizado el asunto del voto. Creo que sí. No hay posibilidad de cambio. No creo. Profesor, muchas gracias. Para mí ha sido un honor. Un gusto. Y ojalá que este tipo de conversación más adelante la podamos repetir. Un saludo para todos mis colegas que pasarán por tus manos. Ojalá que vengan. Que estarán en buenas manos. Ojalá que vengan, sí. Yo le comentaba eso fuera de la grabación. Que yo siento que un poco el mundo de ustedes es prácticamente desconocido. Uno no reconoce a las figuras que convierten a personas en presidentes con su buen trabajo detrás de cámaras, si se quiere. Yo no sé si tú has invitado a Efraín Castillo. Te invito a que lo hagas. Lo haré. Es un gran comunicador y un gran asesor. Bueno, ese será el siguiente invitado entonces. Gracias, profesor.